Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Cuando yo leí que una persona podría definir que sabía cuál era su pasión desde siempre, yo dije, yo tengo que hablar con esta chica. Porque precisamente lo que ha definido el podcast es el descubrirte, el saber, el conocerte como ser humano. Y ver esa claridad en esta persona que lo hace a través de la escritura me llama muchísimo la atención. Y por eso el día de hoy he decidido conversar y tener el honor de compartir un rato con Ania, y la conocen como Ania Literal. Bienvenida a tu podcast En Contraste, Ania. Gracias. Gracias, Mariale. ¿Cómo has estado? Vamos a conversar un rato sobre Ania ser humano, sobre Ania mamá, sobre Ania esposa y cómo ha sido tu recorrido en los diferentes roles y etapas que has cumplido, incluyendo la migración incluso, y cómo eso ha marcado y ha definido lo que eres ahora. ¿Quién es Ania como ser humano? Ania es mamá, es esposa, es amiga, es hija, es profesional, es escritora, pero yo creo que ante todo soy cristiana. O sea, ante todo, en las noches cuando me voy a dormir, le digo a Dios, quiero amarte a ti más que a mis hijos, que a mi esposo, que a mi proyecto, que a mi familia, que a mi mamá, que a mi país, que a lo que sea. Entonces, yo creo que sí, si lo tengo que definir en una palabra, Ania es cristiana. En todo su contexto basado en tu definición y tu proceso como persona cristiana. Sí. Uh-huh. Qué bien. Y entiendo que eres periodista, cómo ha sido tu proceso de vida, has vivido cambios circunstanciales o transformaciones que te han dicho a ti, este camino no era, deseo tomar otro, o tu camino siempre ha estado claro para ti en lo que quieres hacer, en cómo lo quieres hacer. ¿Cómo has vivido tus etapas como mamá, como esposa? ¿Cómo ha sido tu crecimiento profesional? Bueno, desde chiquita las historias siempre me han atrapado, siempre me han gustado, siempre me ha gustado la lectura desde pequeña. Pero bueno, fui una adolescente difícil, bastante difícil. Después pasaron los años, me enamoré, me casé, nunca quise casarme, nunca quise ser esposa y llegó este hombre a mi vida y me cambió todos los planes. Y creo que ser esposa y ser madre es un proceso maravilloso, es un proceso súper enriquecedor. Yo creo que yo siempre lo defino como una gran oportunidad de mostrarle a los demás, a tu esposo o a tus hijas, lo peor de ti, como que tu peor versión. Siempre tienes una constante oportunidad de mostrar lo peor. Ahí queda si agarras o no a la oportunidad. A los primeros años de mi matrimonio yo creo que yo la agarraba con toda, a cada rato, una oportunidad de mostrarle. Y le mostraba lo peor de mí a él. Y con mis hijas también, es como que esa oportunidad es más constante, pero claro, ya con las hijas te duele mucho más. Con tu esposo te duele, pero con las hijas es un dolor diferente. Es como que tienes que hacer algo, sí o sí, tienes que cambiar porque no le puedes mostrar esa versión de ti a tus hijos constantemente. Entonces, wow, para mí el matrimonio y la maternidad son oportunidades enormes de convertirte en una mejor versión, si quieres, ¿no? Si estás dispuesto a jurungarte, a buscar ayuda profesional, a buscar ayuda espiritual, física, hay muchísima ayuda, pero si uno quiere agarrar esa oportunidad y tratar de mover algo y hacer algo mejor. Ahora, profesionalmente, creo que esa parte profesional la hice a un lado porque quería concentrarme en mi etapa de mujer, madre, esposa, y la hice a un lado. No fue sino hasta hace un año que dije, bueno, voy a retomar esto. Tengo muchas cosas escritas y lo saqué del baúl, le quité el polvo, lo volví a leer, no me gustó, lo boté algunas cosas, otras cosas las volví a escribir
Y hace 6 meses dije, bueno, vamos a hacer la página, las redes sociales, todo. Volví a las redes sociales porque nunca he sido de redes sociales y retomé las redes sociales y ahorita estoy tratando de sacar esa parte profesional, ¿no? Que tenía a un lado. Pero que bueno, es una etapa de la vida, es un pedacito de uno, la parte profesional es un pedacito de uno. A veces uno se confunde y cree que eso es em, el pedazo más grande de la torta, pero realmente es un pedacito chiquitico. Sí, uno se da cuenta que no es así cuando hace esa inversión de querer conocerte. Porque en mi caso, escuchando lo que estás comentando, yo decía, bueno, ella decidió mostrar su peor parte. En mi caso fue al revés. En mi caso yo quería mostrar la mejor parte mientras estuviese acompañada, tanto de mis hijos como de mi esposo, que todo era, siempre estaba en el humor adecuado, siempre estaba con las palabras adecuadas, siempre estaba en el ambiente adecuado. Eso trataba yo de mostrar. Entonces me secuestraba yo. Cuando ya estaba sola, podía expresar a mí misma, en mi soledad, cualquier tipo de emociones que podía yo estar pasando en cualquier momento, cuando fui primera vez mamá, cuando migré por segunda vez. Todo lo trataba de absorber yo, pensando que esa era una actitud responsable de no atropellar a los demás con lo que yo estaba pasando. Es totalmente opuesto a tu versión. Y hasta que llegó el momento de que ni siquiera yo, sino el cuerpo me dijo, esto tienes que sacarlo de alguna manera, porque si no, o sea, empezaron a manifestarse en mi cuerpo cosas que me decían que había algo que había que cambiar. ¿Cómo lo sacaste? ¿Con tu libro? Sí, bueno, tomando decisiones. Hubo decisiones, dejar trabajo, hacer una pausa, todo lo llevaba como a la carrera. Todo era un día sobre otro porque así tenía que ser, porque así se vive aquí, porque no hay que tener tiempo para más nada. Entonces, así lo llevé por 3 años. Y atrás, antes de llegar aquí a Estados Unidos también. También viví en etapa de acobijar. Yo lo veo así, como que acobijaba a todo el que estaba a mi alrededor para como protegerlos, ¿sabes? Con alas. Voy a protegerlos a todos, que nadie sienta, que nadie le duela, que nadie vea que las cosas pueden ser dañinas, y todo lo absorbía yo. Hasta que, bueno, se decide despertar. Entonces, el proceso tuyo con el mío fue diferente. Y yo también estaba definida por el hacer. Yo, ¿quién eres? Y yo vomitaba títulos. Y me puedes hablar de ti, títulos, dale. Todos los títulos que tú quieras, yo te los pongo aquí. Pero después, cuando dejé de trabajar y me tocó hacer entrevistas y me dijeron, bueno, háblame un poco de ti. El currículo ya lo tenían, ya sabían qué hacía. No encontraba palabras para definirme. No encontraba quién soy. Mamá. No sé, esposa, no sé, hija de mi mamá. Sí, no tenía claro quién era yo como ser humano. Mi hijo me preguntaba, mamá, me mandaron a preguntar en el colegio cuál es tu color favorito. Hasta eso. Yo decía, mi color favorito. Yo no me había puesto a pensar en eso. Yo simplemente veía algo y me gustaba y me lo ponía, pero no estaba en el análisis que sí, porque es el color rojo que más me gusta, porque no, simplemente accionaba. Entonces, ha sido una de las maneras, o debido a esa experiencia, nació el libro, pero también nació este podcast, dando la oportunidad de ver diferentes historias como la tuya. La tuya es diferente a la mía. Entonces, es posible, eso es posible y está bien, que es lo que quiero. Y que hay un proceso, que es importante mostrar que hay personas que se muestra el resultado y muchas veces se subestima el logro externamente porque no se ha vivido el proceso. Entonces empiezan a juzgar, a sacar comentarios fuera de lugar porque no hay un proceso de conocimiento del proceso que has vivido para lograr lo que sea que hayas logrado. Pero aquí venimos, Ani, a hablar de ti. Te convertiste en periodista, me estás entrevistando tú. Esa no es la idea. Yo sé que está más ligada a hacer las preguntas que a responderlas, pero aquí debo buscar mi posición aquí y ser yo la entrevistada, la que entrevista hoy. Entonces tú comentas que siempre te gustaron las historias y escribías desde pequeña. Sí, siempre escribía, pero lo tenía todo guardado, no lo mostraba, no lo leía, porque honestamente no me gustaba para nada lo que yo escribía. Pasaban años y volvía a releer lo que había escrito y decía, ¿qué es esto? Me parecía basura, no me gustaba. ¿Y por qué lo escribías? O No, sea, ¿qué te hacía que escribieses algo que al final no te iba a gustar? ¿Qué podías contar que al final, porque estabas expresando algo, de alguna forma estabas creo que sacando algo?
historias, era la manera, creo que con la escritura siempre ha sido la forma en la que contar, hablar. Yo me considero un libro abierto y creo que contar y expresar mi sentir de distintas maneras y en este caso en historias era mi manera de procesar mis emociones, mis sentimientos, mis traumas, mis dolores, mis alegrías. Eh, pero no sé, no me gustaba para nada lo que escribía. No fue sino hasta como 7, 8 años, un día que estaba orando y le decía a Dios, yo quiero trabajar para ti, yo quiero hacer, o sea, quiero que tenga sentido, sobre todo lo que escribo. Mm, No me gusta lo mm. que escribo, no me gusta, y no sé si quizás con mi escritura pueda trabajar para ti o no, no sé, pero yo quiero trabajar para ti, le decía, ayúdame. Y mira, poco a poco volví a releer todo. Algunas cosas me gustaban, algunas cosas no, muchas cosas boté, muchas cosas. La mayoría de mis historias son las mismas historias que escribía cuando tenía 10 años, pero Oh, contadas de una wow. manera diferente. Oh, wow. La esencia es la misma. Lo que quieres Es la transmitir es lo misma mismo. historia. Solo Sí, que con otra madurez. Como para, sí, sí. sobre todo cuando tenía 15 años empecé a escribir un poquito más ya en la adolescencia, pero la mayoría de las historias siguen siendo las mismas, pero contadas de otra forma, con otra perspectiva. Y creo que tiene mucho que ver esa conversación que tuve con él, que me cambió la forma de ver lo que escribía. ¿Y cómo se siente saber qué quieres hacer? Por ejemplo, lo de que sabía, cómo tú dijiste, bueno, es que a mí me gusta escribir historias. ¿Cómo, estamos hablando de edades de 6, 7 años? No, eso ¿Cómo fue podías? Ujú, como, yo calculo que fue como a partir de los 10, no, bueno, a partir de los 12, más o menos. Porque quizás a mí siempre me gustó la lectura, y me acuerdo chiquitica metiéndome en la biblioteca de mis tíos y agarrando libros y leyendo, siempre me gustó la lectura. El hábito como tal lo agarré, o sea, que constantemente lo agarré en la adolescencia, como a los 13 años, con los libros de J.K. Rowling, de Harry Potter. ujú, Con ella agarré el hábito de la lectura que no me podía despegar. Y ya después, bueno, entre libros y libros y digamos que a partir de la adolescencia siempre soñé con vivir de mis historias, pero una cosa es lo que uno mm, sueña y otra cosa es del dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿no? Hay un camino largo. mm. Entonces, yo creo que no abandonándolo, ¿no? Si tú tienes un sueño, pues que esté ahí, quizás en palpitando poquitico, suavecito, pero saber que está ahí presente y dar pasos pequeños hacia ese sueño, que eventualmente en algún momento supongo que se logrará, si ha de lograrse, no sé. ¿Y cómo se siente eso? ¿Qué tú sentías cuando escribías? Que tú decías, o que no podías despegarte, o que no dijiste en la adolescencia, no, no, yo no quiero escribir más porque prefiero hacer otra cosa. No, es ¿Qué, liberador. qué sentías tú? Ah, ok. Había algo en ti que te Sí, ayudaba, es que la liberador, es escritura. entretenido, es algo que está ahí palpitando, es algo que tú puedes cerrar una historia, pues, cerrarle el libro, cerrarle la página, el papel, cerrarla pero ahí tú sabes que está guardadita y tú puedes estar bailando, trabajando, con tus amigos, lo que sea, pero tú sabes que tú ahí tienes una página que está cerradita con una historia que tú quieres contar y que bueno, en algún momento, cuando puedas, le dedicas tiempo a eso. Pero es es muy chévere, es muy bonito tener algo ahí que te gusta y que le quieres dar tu cariño, tu amor, tu tiempo, así sea un poquitico, pero está ahí palpitando, está ahí es como una hojita, está ahí creciendo, un poquitico, pero está ahí creciendo. ¿Y qué decía tu mamá, por ejemplo, o tu papá, cuando en vez de verte en el disfrute de jugar con muñecas, no digo que no lo hacías, pero verte no es normal, o sea, o no es común ver niños pequeños, a menos que tengan una inclinación natural a la lectura y a la escritura? ¿Había algún comentario que tu mamá dijera de ti por el hecho de, en vez de estar de fiesta, estabas escribiendo historias? No, bueno, de fiesta siempre estuve, siempre estuve, más bien me decía, anda y agarra tus cosas, agarra un libro y deja de estar saliendo tanto.
Pero yo creo que de niña mi mamá es madre soltera, tenía que trabajar, Ujú, ella no pudo experimentar eso conmigo. Mi papá pues no estaba en la foto ujú. y mis tíos, que eran los que estaban conmigo en mi infancia, ellos de alguna manera me impulsaban, me inculcaban, siempre habían libros en la casa, si yo quería los agarraba, me acuerdo que tenían una enciclopedia que me encantaba, había la historia de Sansón, la podía leer 20.000 veces, 20.000 leguas de viaje submarino, no fue sino hasta la adolescencia que yo lo leía y yo decía, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué es esto? Pero me acuerdo no fue sino como hasta la adolescencia que lo empecé a entender un poquito mejor, porque claro, es un castellano más antiguo, más elaborado, más técnico. No fue sino como hasta la adolescencia que tenía un poquito más de vocabulario y de interés de Y averiguar qué era lo que curiosidad, estaba sí. leyendo. Sí, pero ellos realmente como que siempre de alguna manera lo apoyaban, no, no, mi infancia conté mucho con con el apoyo de mis Ah, tíos y lo con sus promovían, fueron recursos. parte de. Sí, Porque en mi sí, caso mi mamá decía que yo era diferente. sí, Sí, y yo enlacé a los 45 años fue que pude engranar el sentido que había tenido aquella niña inocente que hacía cosas sin juzgarse, sin condicionarse, sin pensar en qué dijeran los demás, y lo pude abrazar y traérmelo ahora, y por eso hago lo que hago. Entonces yo en aquel entonces escribía poemas, escribía ay, qué bonito. cuentos, sí, escribía cuentos, me reunía con muchachas mucho más adultas, con personas más grandes que yo tenía 9, ellas tenían 14, pero ellas ya escribían. Entonces para mí eso era normal. Pero mi mamá me decía, Mm, yo decía, ella es diferente, ella no mete en el carro para salir de viaje muñecas, sino cuentos, historias, cuadernos, lápices, colores, eso era lo que yo metía para. Y bueno, ahora yo tuve que conversar con ellos. Yo me senté, bueno, me senté no porque yo no lo veo hace mucho tiempo, pero conversamos vía telefónica y yo le dije, necesito que me cuenten cómo era yo, quién era yo de niña, que no recuerdo. Y bueno, ellos entre lágrimas y entre ambos, ¿no? Todos, pues, pero qué bonito es tener esa apreciación de esa apreciación pura de las personas que te vieron mm, crecer y ven cosas que ellos ya sabían que estoy descubriendo yo ahora. mm, Es mágico, es mágico, sí, hay como un encuentro entre mi yo niña, la de ahora y con ellos. ¿Ves? Es una apreciación enriquecedora y mágica, la verdad. Así lo puedo definir porque te da como una tranquilidad de está bien lo que soy, está bien lo que soy claro. y identificar de dónde viene, de dónde te formaste, qué Mm, cosas quieres guardar, qué cosas quieres quitar, qué cosas quieres transformar de lo que eres como ser humano. mm, Hemos vivido procesos diferentes, pero con el mismo fin de poder ser uno mismo, ¿no? Que es sí, yo importantísimo. creo que para mí el tema de las letras, la escritura, la lectura, siempre ha sido algo muy mío. Y yo siempre he sido una mujer como que muy independiente, incluso de adolescente. No era de compartir mis cosas con todo. Siempre ha sido algo, este es mi espacio, esto es mío. Y si me veían leyendo un libro, me dejaban tranquila, sí. Pero tengo muchas amistades que hoy en día se sorprenden porque no se imaginaban que yo tenía este lado de mi vida que me gustaba y que para mí es fundamental. Sí, Muchos como porque que, Ania lee, esos amigos son los que te acompañaban a la fiesta. exacto, me veían como que Ania lee, Ania escribe, Ania lee, ¿en serio? Sí, sí, Tengo muchos amigos a mí me que pasó algo similar. Por la historia que me cuentas, entiendo ahora que si hablamos de tu parte profesional, que es tu ser, que es el escribir, que es eso te llevó a ser periodista. ¿Por qué a ser sí, bueno, periodista y no a escribir obras literarias? Bueno, a eso vamos todavía, ¿no? bueno, porque cuando yo empecé a estudiar en la universidad no tenía, yo era muy desinteresada con todo, o sea, era la alumna, era una buena alumna en cuanto a mis capacidades, pero era esa alumna que los maestros decían, cónchale, Leal, eh,
haz algo, estudia, haz algo. Yo no estudié para los exámenes de la universidad, no presenté los exámenes, nada me importaba, nada me interesaba, no. Ah, Yo me gradué del liceo y dije, bueno, yo me voy a tomar 6 meses para no estar en ninguna institución, no quiero nada con liceos, ni universidades, ni nada. Y dentro de 6 meses veo qué hago con mi vida. Sí tenía muy claro que tenía que hacer algo. Me gustaba mucho el voleibol, entré con una beca de voleibol a la Santa María y la entrenadora me dijo, escoge la carrera que tú quieras. Y yo me metí en ingeniería. mm, Y de hecho tengo todavía mi inscripción como ingeniera. Y estuve medio día en la carrera y yo dije, yo no me veo estudiando ingeniería. ¿Qué hago yo aquí? Mediodía. Entré a clase de cálculo y a otra clase que no recuerdo. Y dije, bueno, vamos a ver, vamos a pasear por la universidad a ver qué veo, qué me gusta. Y entré a una clase de comunicación. oh, Y dije, bueno, esto me gusta un poquito más. Ya sé que lo bueno es que becado en la Santa María, tú te inscribes como un mes después de empezado las clases, tú empiezas las ah, clases como oyente y no es sino hasta un mes después ujú, que como que formalizas la clase. Entonces yo dije, bueno, tengo chance, voy a ver el resto de las clases y entré en una clase de comunicación y ahí me quedé, me encantó. Y al día siguiente dije, bueno, voy a probar comunicación otra vez, porque yo decía, si no es ingeniería, capaz comunicación, capaz contabilidad, no sé, pero me quedé en comunicación y de ahí me gradué y me gustó. Creo que ok, esa carrera me ha dado muchas de las habilidades que tengo hoy en día para sacar adelante el proyecto. claro, claro, pero cuando uno piensa en una persona que lee mucho, que escribe, que se expone de una manera literaria y escuchar por Sí. la otra parte, no tenía ni idea, ¿sabe? Yo no sabía ni qué quería hacer con mi vida. Ahí me pasó algo Mi mamá similar con siempre me ingeniería. decía, mi mamá siempre me decía, estudia comunicación o estudia letras, estudia algo, no te metas en ingeniería. Siempre me lo decía. Y yo me imagino que por llevarle la contraria, La dije, no, contraria. yo me voy a escribir en ingeniería de telecomunicaciones. 3 horas. Tenía algo que ver con la comunicación, pero más sofisticado. Sí. Sí, no, yo no duré 3 días, yo duré un semestre. Yo no duré medio día, yo duré un semestre. Wow. ¿En qué? Cuando vi ingeniería industrial. Yo tenía el técnico en ingeniería industrial, en administración industrial, y dije, "No, tengo que sacar la licenciatura, ¿qué más voy a hacer? Vamos a sacar ingeniería". Y duré un semestre entre cálculo y química, salí ¿En corriendo. dónde? En la Santiago Amarillo. Mm, Sí, salí corriendo. ay, qué No, cómico. no, no, el profesor todavía hasta hace poco se reía, me decía, tu cara no era un poema cuando estábamos en clase. ¿A dónde te Perdida. cambiaste? ¿En qué te graduaste? Yo, el técnico lo tengo en administración industrial y la licenciatura en gerencia y negocio. Sí, no, pero nada que Buenísimo. ver con, sí, nada que ver con con la ingeniería. Ingeniería era como por título, por decir que había que cumplir con un requisito, o sea, técnico no era suficiente, tenías que ser licenciada en algo, ingeniero en algo, ¿sabes? Mm, Esos prejuicios que uno, si lo sabe medir, sirve, ¿no? Sí, pero cuando te ujú. envuelven y te gobiernan, cuando forman parte de tus decisiones y no te dejan ni pensar, pues se vuelve un maletín bastante pesado Sí. después. Mira, vamos a hablar un poquito de tus proyectos, Ania, porque bueno, es imposible hablar del ser humano sin hablar de lo que haces. Eso es lo que me gusta, es lo que me encanta, porque es la idea. La idea es conversar con el ser humano y poder mostrar que es posible reconocer lo que te gusta hacer, lo que te hace feliz, aunque eso necesariamente no sea intrínseco, algo económico inmediato, y aún así poderte dar el tiempo de experimentarlo, de producirlo, de hacerlo crecer, ¿sabes? De mimarlo, y la Ujú. motivación es diferente. Entonces es imposible hablar contigo como ser humano, ya no sé más que preguntarte sin poder meter tu parte, tu proyecto, porque eres tú, definitivamente eres tú. Es una sola cosa, esto me encanta. Eh, sí entiendo entonces que El Silbido, que es la novela que estás escribiendo, ¿verdad? Es tu historia. Si algo no quería era terminar varada en medio de la nada y Y señalando la pequeña casa al fondo continuó. allá puede ser que esté mi papá. Un señor que no Andaba veo por ahí
Los siguientes 15 minutos de silbidos, golpes y gritos tenían que animarlo. Alguien conocido andaba cerca. ¡Es tu retoño! ¡Abrázala, tarúpido! Bueno, está un poco inspirada en mi historia. Yo adoro a mi papá, a mi mamá. Soy una mujer con demasiadas bendiciones porque tengo 2 papás y 2 mamás. Y tengo 7 abuelos. No tengo 8, no tengo 4, tengo 7. Entonces, wow, es enorme la bendición. Pero sí creo que eh, por razones, por distintas razones, mi papá no pudo estar en mi vida, en mi infancia, en mi adolescencia. Entonces siempre eso me hizo falta porque entre él y yo siempre hubo mucho cariño, mucho amor. Creo que él siempre me decía donde las palabras no llenan lo que el silencio es mejor ni pronunciarlas. Entonces, eh, siempre sentí que había un gran amor entre él y yo. No hacía falta que él me dijera te amo, yo a él. Cuando podíamos decirlo, lo decíamos, pero siempre estuvo esa sensación de que, oye, quiero más, quiero hablar más contigo, quiero estar más contigo, quiero más de ti. Entonces, no se pudo, pero esa ausencia eh, paternal es muy común, es súper común, no solamente en mi historia, en la historia yo creo que la mayoría de las personas de mi entorno, o sea, la cantidad de amigos y familiares que yo tengo con una historia similar, sobre todo ahora que estoy lanzando la novela, es impresionante. Me acuerdo cuando lancé este primer capítulo, dije, bueno, yo quiero hacer un capítulo donde pueda hablar con alguien que su papá no haya estado en toda su vida o en una gran parte de su vida. Porque en mi caso, él lo veía una vez cada 2 años, una vez cada año, a veces nos llamábamos por teléfono, una vez cada 2 años. Pero hay muchas personas, yo decía, ¿a quién le puedo preguntar qué se siente conocerlo a tus 20 y tantos? ¿O qué se siente conocerlo a tus 40? ¿O qué se siente conocerlo que se desaparezca 20 años y que vuelva? Y me acuerdo haciéndome esa pregunta, diciendo, tendré personas, y cuando me pongo a ver mi lista de amigos, me sobraban los amigos con una historia parecida y familiar. Entonces yo creo que la relación que uno tiene con el padre, esté o no esté presente, es fundamental y trascendental en la vida de todo ser humano. Yo creo que independientemente de cuál sea la historia, la relación que el ser humano tiene con el padre es, es parte de tu identidad, forma Y parte de cumple tu una identidad. función totalmente diferente a la que cumple la mamá, por más que se trate de llenar un espacio con el otro, lo que trae para ti como hijo es diferente el aporte de ambos lados, aunque traten de suplirse, es diferente. Sí, lo puedo Entonces notar. yo decidí lanzar mi proyecto con historias muy personales, con este libro que es muy personal. La primera publicación también es muy personal, es un poco subido de tono, pero, o sea, creo que independientemente de si guste o no, o qué piensa el otro, o qué piensa un futuro lector o no, cuando yo decidí lanzar este proyecto, yo dije, yo lo voy a hacer para mí. ¿Con qué me gustaría empezarlo? Bueno, lo quiero empezar con este libro y con esta publicación, y ya ahí en el camino vamos viendo. Pero quiero empezar para mí, que todo lo que yo hago, más que todo lo hago para mí. Cuando yo lo grabo y lo leo, me gusta, digo, no me gusta. Yo quiero que dentro de unos 6, 7 años, cuando yo lo vuelva a ver, yo diga, me gusta lo que Me yo hice gustó. porque fue para mí, no Así. fue para otro. Sí, y que cuando lo haces en ese sentido, o sea, al contrario, no pensando en lo que tú puedas, lo que tú quieres transmitir. Obviamente va a externo, pero es lo que tú sientes, lo que tú quieres transmitir, cuál es el propósito de lo que tú estás haciendo. Si no lo haces así, nunca vas a tener un proyecto definido porque tratas de complacer necesidades externas que siempre varían. Entonces es imposible definir tu proyecto o darle un sentido si lo basas de la opinión externa, que siempre va a haber, siempre va a haber quien apoye, siempre va a haber quien no lea. No podemos estar para todos, pero siempre hay alguien que podemos ayudar y eso es importantísimo. Sí. En el caso
en el caso del tipo de proyecto que tú haces, es bien peculiar, porque no solamente lo escribes, lo publicas, que yo les invito, ahora que compartamos tus redes sociales, que se den una vuelta, porque es algo, bueno, yo no lo había visto. No solo cuentas, dramatizas, le pones voz, haces un audiolibro visual. Sí. Podemos verte representándote tú en diferentes personajes de tu historia, con una interacción con lo que quieres transmitir impecable. Es un proyecto limpio y puro, es totalmente auténtico. Por eso digo que hablar de ti sin hablar tu parte profesional es imposible, porque es una fusión, es claramente una fusión. Entonces, bueno, más adelante le damos las redes para que puedan, y sí, el primer proyecto es subido de tono, pero bien interesante, sobre todo cuando abarca la parte de la migración y los calificativos que se tienden a adoptar. Cuando cumples ese proceso, como te digo, cuando la gente ve el final y no se ocupa en leer o en ver cuál fue el proceso que llevó esta persona, y antes de decir qué opinas, decir qué hubiese hecho yo. Yo realmente hubiese podido pasar todo ese proceso y levantarme, como se ha levantado mucha gente, y después tener que lidiar con calificativos cuando tú lo que estabas tratando era de superar. Es interesante. Yo desde ahora los invito a que al final de este podcast vayan a la página de Ania y van a ver cosas maravillosas allí, porque tiene una manera de expresar historias únicas, únicas. Mira, Ania, en el podcast yo tiendo a hacer como unas preguntas así claves como para cerrar, ¿sí? ¿Te parece si las hacemos? Antes de eso hay una parte que me gustó mucho, que acá la tengo, que dice: creo en el poder de lo sucedido para conectar y transformar vidas. Creo en las facilidades y más aún en las dificultades. Estoy segura que son enormes oportunidades. Eso fue cuando incluso te mandé el screenshot y te dije, con esto me quedo. Cuando empecé a leer de ti, porque es una reducción, es el sumo de lo que significa llevar la vida. Hay oportunidades de mejora y todo constantemente es un aprendizaje, todo depende de la manera en que lo veamos y qué queremos obtener de eso. ¿Qué puedo aprender de eso? ¿Ya pasó o me está pasando? No puedo hacer nada. ¿Qué puedo aprender a partir de allí? ¿Qué puedo aprender a partir de allí? Te cito en esa frase que también la van a conseguir en la página web de Ania. Esto se lo digo a mis hijas todos los días. Hay cosas fáciles y cosas difíciles, pero no hay cosas malas. A veces, a veces muchas cosas difíciles nos parecen malas, muy malas. Es imposible, ¿no? Decir, no, esto tiene que ser malo. Pero tiene que haber una luz. En cada circunstancia tiene que haber una luz. Empieza por cambiarle el término y etiquetarlo como difícil, porque si lo etiquetas como malo te condenas, te montas un peso y una oscuridad de encima. Entonces por eso creo en el poder de lo fácil y de lo difícil. Y que es la definición de vivir. Una pregunta que te quería hacer, una de las preguntas es: ¿cuáles serían esas 3 herramientas que tú guardas así en tu bolsillo de recursos, que cuando tienes algún reto dices, estas son las 3 cosas que me permiten salir adelante? Puedo prever una, pero quiero saber las 3. Bueno, la parte espiritual es la primera. O sea, pero eso es algo nuevo, eso es algo de unos 7, 8 años para acá, 9 años para acá. Claro, siempre tuve como que la influencia de mi familia, sobre todo de mis tíos, que siempre tenían a Dios en la boca. Mi tío es un hombre de mucha fe, entonces creo que esa parte cristiana de alguna manera la vi con ellos, que la quería ignorar en ese momento era otra cosa, pero cuando decidí pues dejar de ignorarla, me di cuenta que es una herramienta fundamental y fabulosa. O sea, a la hora de enfrentarme a una dificultad, intento que mi primera reacción sea orar, hablar con él, la Biblia. Intento sobre todo hacerle preguntas y tratar de entender sus respuestas. No siempre lo hago, te soy honesta, no siempre esa es mi primera reacción. Tengo un grupo de amigas con el que hago estudios bíblicos y varias veces les pido a ellas que por favor oren para que mi primera reacción ante las circunstancias sea esa, pero no siempre lo es. Aparte de herramientas espirituales, me gusta mucho buscar
herramientas profesionales. Cuando algo se me sale de control y no sé, sobre todo emocionalmente, o cuando necesito una ayuda de algo, me gusta mucho dirigirme hacia profesionales que me puedan orientar, guiar, brindar el apoyo, la ayuda que necesito. Entonces, ese mindset de que no lo puedes lograr tú solo todo, que necesitas buscar ayuda, pedir ayuda, es clave para mí. Sí, bueno, me voy a quedar con esas dos. Para mí el hecho de pedir ayuda es permitirte ser vulnerable, y también enfrenté ese periodo donde ser vulnerable era ser muy débil. Entonces querías cargar tú querías cargar todo tú y resolver todo tú, para que nadie notase alguna debilidad. Pero cuando la vulnerabilidad aparece, también es otra manera de aligerar el equipaje bastante. Claro. Y en todos los ámbitos, no solamente ayuda psicológica o ayuda física. Mira, yo he pasado por terapia psicológica, terapia de familia, he pasado por terapia conductual, he pasado por consejería bíblica, maravillosa la consejería bíblica. Y también si nos vamos al ámbito profesional, oye, si quieres algo relativamente decente, pues tienes que buscar ayuda. Y si no, bien sé, y hoy en día que en las herramientas de comunicación hay tanta ayuda, hay tanta información. Si no sabes hacer algo, una página web, bueno, puedes conseguir un tutorial de una persona que te va a decir, mira, esta es la receta perfecta, este es el hosting, esta es la página, este es el dominio, esto es esto, ta. O sea, tienes que buscar a los que saben, a los que ya saben que ya lo hicieron primero y los que te pueden orientar. En el camino, así es. Te voy a decir 3 palabras y me vas a comentar lo primero que se te ocurra cuando te diga esa palabra. Escribir. Amar. Escribir es amarme a mí misma. Familia. Familia. Crecer. Crecer. Familia, pasión. crecer. Pasión. Escribir. Leer. Escribir y leer. Son tu pasión, sí. Hoy quedamos claro con eso, Ania, ha sido un gusto, el cual espero repetir y seguir teniendo este espacio para seguir mostrando tu avance y esta iniciativa que tuviste hace pocos meses de reincorporarte en tu área profesional, que está perfectamente ligada con tu ser humano. No vamos a ver dos caras de la moneda. Y invitarte a cualquier otro episodio cuando gustes. Podemos compartir experiencias, y si te gustaría compartir tus redes sociales, tu página web, donde te pueden conseguir, sería un gusto para mí ofrecerte esta plataforma. Ay, gracias, Mariale. Estuvo muy bonita esta entrevista. O sea, es mi primera entrevista desde que lancé el proyecto. Es muy linda, muchas gracias. Y me encantó que... perfecto, muy bonito. Felicitaciones también por tu trabajo y por tu ímpetu y por todo lo que estás haciendo. Mira, a mí me pueden encontrar en todos lados como Ania Literal. En la página, en las redes sociales, por todos lados estoy como Ania Literal. Entonces, Facebook, Instagram, TikTok, página web y Threads y ya. El canal de YouTube. Sí, Spotify, sí, hay muchos podcasts, hay de todo contigo. Sí, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Este proyecto en pocos meses viró con todo. Sí, bueno, la intención es crearle un espacio a esto, hacia las personas que están creciendo, que quieren mostrar sus proyectos y que quieren mostrarse auténticas. Este es un espacio para ellos. En Contraste está creado para darle voz a quien tenga algo que decir, desde el ser humano que tenga algo que ofrecer y que su voz sea escuchada en el inicio. Cuando se parece que nadie quisiera escucharte, aquí puedes venir y aquí te vamos a dar un lugar. Ania, última pregunta. ¿Existe algún pendiente, alguna deuda contigo que estás posponiendo? Algo que digas, esto no lo he hecho. Existía.
este proyecto. Existía, era algo que tenía en pausa y a veces pareciera que se va a pausar y estoy como con una lucha. No lo voy a pausar, tengo que continuar, no es el momento. Yo creo que el pendiente es no dejar que se vuelva pendiente. Pendiente, así es. Bueno, Ani, ha sido un placer, un gusto inmenso haberte tenido el día de hoy. Vamos a pasar en las plataformas para que sepan cuándo esta enriquecedora entrevista sale al aire y vamos a dejarle en la descripción las redes sociales para que se puedan comunicar, dejarnos su comentario y puedan contactar a Ani cuando gusten. De mi parte, me pueden contactar por Instagram, por GB_Mariale y por la página @Vivir Siendo Tu Book, que es el libro que tuve la oportunidad de poder poner en las plataformas recientemente. Agradezco mucho y espero verlos en el próximo episodio de este podcast En Contaste. Gracias, Mariale, me encantó.